Ok, ¿cómo están? Muy buenas noches, ingenieros e ingenieras. Al público presente, a nuestro decano, el ingeniero Carlos Burgos Montenegro, nuestro vicedecano, el ingeniero Ricardo Paredes Ojeda, nuestro director secretario, el ingeniero Ricardo Rojas Bustamante, nuestro pro tesorero, el ingeniero Juan Córdoba Mera, el director tesorero, el ingeniero Eduardo Arrasco Becerra, el director prosecretario, la ingeniera Maruja Peralta Inga, y a nuestros presidentes de capítulos, al ingeniero de Ingeniería Civil, el ingeniero Sócrates Muñoz Pérez, de Ingeniería Química, el ingeniero Oscar Sosa Santa Cruz, de Ingeniería Mecánica Eléctrica, el ingeniero Pedro Reyes Tazara, de Ingeniería Agronómica, el ingeniero Juan Carrasco, Bocanegra Carrasco, el ingeniero de Zootecnia, el capítulo de Zootecnia, el ingeniero Iván Yaguento González, del capítulo de Ingeniería Agrícola, el ingeniero José Panta Paz, de Ingeniería Industrias y de Sistemas, el ingeniero Vidauro Carpio Incio, y el presidente de Industrias Alimentarias, el ingeniero Juan Carlos Albines Larrea. ¿Cómo están, ingenieros? Muy buenas noches con todos. Nos encontramos en nuestra Semana de la Ingeniería, ya que este 8 de junio celebramos el Día del Ingeniero. Por eso se ha preparado una serie de conferencias virtuales y de manera presencial para esta semana. Vamos a iniciar esta semana entonando el himno de Nacional del Perú. Todos nos ponemos en posición para este acto, por favor. Que la patria le llevó, que faltemos al mono solemne, que la patria le llevó, que faltemos al mono solemne, que la patria le llevó. En su cima los Andes sostengan la bandera pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo. Que se libres, que se libres, que se libres por siempre los dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. ¡Viva el Perú! ¡Que viva!
¡Viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Capaces de comprender, analizar diversos problemas y proponer sus soluciones integrando tecnología adecuada, los ingenieros cumplen un papel importante en el desarrollo de nuestra sociedad. Ello nos lleva a reflexionar sobre la importante labor que cumplen estos profesionales. Por ello, el 8 de junio celebramos su día como corresponde. Saludamos a todos nuestros ingenieros e ingenieras, quienes desde sus distintas especialidades, con su conocimiento y creatividad, colaboran a construir un Perú mejor. Feliz 8 de junio, feliz Día del Ingeniero del Consejo Departamental de Lambayeque. Feliz día, aplausos. Damos por inaugurada esta Semana de la Ingeniería y para esto vamos a entonar las notas del himno del Colegio de Ingenieros del Perú. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los ingenieros están al servicio de la sociedad. Por consiguiente, tienen la obligación de contribuir al bienestar humano, dando importancia primordial a la seguridad y a la adecuada utilización de los recursos en el desempeño de sus tareas profesionales. Somos el Colegio de Ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú.
Que viva el Colegio de Ingenieros del Perú. ¡Viva! Que viva. ¡Viva! Que viva el Consejo Departamental de Lambayeque. Que viva el Día del Ingeniero. ¡Viva! Vamos a dar inicio a la Semana de la Ingeniería con las ponencias del capítulo de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Para esto voy a presentar al presidente del capítulo, el ingeniero Pedro Demetrio Reyes Tazara. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Agradecer a Dios por este día de vida, por un día más de vida. Desearles a todos un buen inicio de semana, un buen inicio de la Semana de la Ingeniería. Agradecerle a nuestro Consejo Departamental, a todos nuestros colegas, a través del ingeniero Carlos Burgos Montenegro, nuestro decano, a todos los directivos del Consejo Departamental, asambleístas, a todos los 8 capítulos que conforman el Consejo Departamental de Lambayeque, a todos sus agremiados, a todos los 15.166 ingenieros que conforman nuestro Consejo Departamental, en las cuales también me dirijo a las ingenieras, a las damas, que hacen una cantidad de 2.768 ingenieras, a ellas también siempre presentes. Todos fortalecemos el Consejo Departamental. En esta oportunidad me honra presidir el inicio de las conferencias técnicas por la Semana de la Ingeniería. Somos el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Reciban el saludo de todos los miembros de la Junta Directiva y darle la bienvenida a todos nuestros agremiados por el inicio de la Semana de Ingeniería, cuyo día central es el 8 de junio, es el Día del Ingeniero, que fue promulgado por ley en el año de 1962. Y en el año 1987 se descentraliza a través de los consejos departamentales. Justo tengo las 2 leyes, y leyendo la historia, al inicio de este día tan importante, se da a través de la ley número 14086, del 8 de junio de 1962, en donde se crea el Colegio de Ingenieros del Perú. Y la ley 24648, en el mes de enero, se descentraliza a los consejos departamentales y se crea también el Consejo Nacional, las asambleas departamentales y, como mencioné, los consejos departamentales. Nuestra institución es una institución autónoma, como ustedes conocen, es una institución con personería jurídica de derecho público interno. Somos una institución sin fines de lucro que representamos a través de profesionales a nuestra sociedad, a nuestra institución, a nuestros colegas, y estamos al servicio de la sociedad. En esta oportunidad vamos a iniciar con la presentación de nuestro primer ponente, el magíster, el ingeniero Carlos Orlando Camacho Lano, la cual se encuentra presente en nuestra sala, y le doy la bienvenida, ingeniero. Bienvenido a esta Semana de la Ingeniería. Vamos a presentar el tema también, cuyo tema se denomina Experiencias en el análisis de calidad de energía en instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales en baja tensión, donde el ingeniero cuenta con una amplia experiencia en el rubro, por la cual nuestra Junta Directiva propuso al ingeniero participar de la Semana de Ingeniería, y también le agradecemos por la predisposición y por el tiempo que nos está brindando el día de hoy en la transmisión de conocimientos. Ingeniero Carlos, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muy gustoso de estar presente en estas fechas tan importantes para el Colegio de Ingenieros y particularmente para el Consejo Departamental, y felicitar pues la gestión que viene realizando el Consejo Directivo y la Junta de los capítulos, ¿no? Los asambleístas, todos en general, en beneplácito y en el bienestar de todos los agremiados, ¿no? Y lógicamente de la sociedad, ¿no? Para que cada vez se viva en un ambiente mucho más adecuado para los ciudadanos que hoy en día habitamos estas tierras peruanas y lambayecanas. Así es, ingeniero. Bueno, es un honor presentarlo para que nuestro público que está siguiendo la conferencia, lo voy a presentar, ingeniero. Usted es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es maestro en Ciencias de la Ingeniería Mecánica, Convención y Energía.
es especialista en sistemas eléctricos de potencia en alta, media y baja tensión, especialista en sistemas de gestión. Usted es ingeniero especialista en operación de sistemas de transmisión. Actualmente, desde el año 2000, o sea, conocemos de su experiencia, trabaja en el proyecto energético Irrigación Olmos y Najones. También es ingeniero consultor de estudios y analista de supervisión de servicios de media y baja tensión en la empresa Energitech, Ingenieros Mantenimiento y Seguridad SAC. El currículo es más amplio, ingeniero, es un breve resumen. Usted es profesional, es agremiado, aparte forma parte de la asamblea del Consejo Departamental, es muy activo y, ingeniero, nuevamente darle la bienvenida, agradecerles por su participación y lo dejamos con el uso de la palabra para que inicie este importante tema. Muchas gracias, ingeniero. Lo dejo, bienvenido. Ya, muchas gracias. Bueno, precisar, ¿no?, que en realidad la oportunidad de estas conferencias que puedo desarrollar es a razón como docente investigador, ¿no? En sí, la universidad, en la que yo he tenido oportunidad de dictar en varias universidades, principalmente privadas, ha hecho la necesidad de poder involucrarme un poco en la investigación de las instituciones públicas y privadas, porque es la única forma de dar un mayor aporte a los estudiantes universitarios, ¿no? Hoy en día, con tanta evolución de la tecnología y de todas las herramientas que se tienen hoy en día, es importante tener ese enlace, ¿no?, con la problemática, con la práctica, podríamos decir, ¿no? Porque si es que solamente nos limitamos a los libros, a la teoría, y no concretiza con ver la problemática en el campo, como que hoy día se crean vacíos, ¿no? Entonces, en esta oportunidad les voy a pasar algunas experiencias como docente investigador que he tenido la oportunidad de observar y que yo creo que de alguna manera sirve como un aporte, ¿no?, a los estudiantes, ingenieros y los que se dedican a la rama eléctrica o a los que están involucrados con instalaciones eléctricas para que tengan un aporte adicional a su experiencia, ¿no? ¿Puedo compartir la pantalla? ¿Puedo compartir? Sí, ingeniero. Ah, ya, Ingeniero. ya. A ver, creo que es esto. ¿Ya se logra ver? Sí se logra ver, ¿no? Correcto, ingeniero. Ya, correcto. Entonces empecemos. En sí, lo que vamos a ver hoy en día, lógicamente, por el tiempo designado, lo que se trata es de acotar algunos puntos, se puede decir, fundamentales del concepto de lo que significa la calidad de energía, para que después podamos tener la oportunidad de ver algunos casos, ¿no?, y de alguna manera sacar algunas experiencias y conclusiones acerca de lo que significa ahora el tema de la calidad de energía eléctrica. Siempre hay conocimientos previos, es básico, luego ver perturbaciones, recomendaciones para que se mitiguen los efectos de una mala calidad, las armónicas, la distorsión armónica, los efectos de las armónicas, los analizadores de redes portátiles, que hoy en día existe en el mercado una amplia gama de oportunidades, y los casos que les había comentado. Bueno, siempre como conocimiento previo hay que decir que la electricidad pues tuvo sus inicios en algo muy simple, ¿no?, de una bombilla de luz, y lógicamente eso pasó a mayores por tema de la misma evolución o requerimientos energéticos, ¿no? Sí dice que la energía eléctrica ha tenido su evolución en base al mercado, porque de alguna manera hay que saber que la electricidad hoy en día es uno de los factores fundamentales para la producción, ¿no? Y eso ha hecho pues que las empresas o los investigadores vayan incursionando, vayan tomando nuevas investigaciones, avances, para que cada vez la energía eléctrica se haga más simple, más eficiente, y de alguna manera pues más limpia, ¿no? Porque como todo queremos es tener menos impactos en los equipos que utilizamos, tanto en la industria, en las oficinas o en las casas, ¿no? Entonces ese es un tema que ha ido creciendo, la importancia de la electricidad en el sentido del uso y del consumo, ¿no?
Bueno, simplemente para dar un esquema, pues que ahorita vamos a tocar temas de baja tensión, porque no significa que la calidad de energía esté abocado solamente a esos niveles, sino que de alguna manera es ahí donde hay, por ahora, hay una mayor problemática, ¿no? De alguna manera los problemas de la calidad están basados principalmente, se han iniciado en baja, ¿no? Bueno, eso es lo que dice el código, más o menos para tratar los voltajes. Existen voltajes que están normalizados por el código en el país. Entonces, de alguna manera, ya está ya normalizado qué tipo de tensiones pueden ser usados por los servicios particulares, ¿no? Generalmente los de los sistemas de utilización, tanto en baja como en media tensión. ¿Qué es la calidad de servicio, no? O sea, como siempre nosotros entendemos, todo servicio que requiere un individuo, un ciudadano, siempre hay un requerimiento mínimo de calidad. Desde que salimos a comprar un producto en una tienda, desde que consumimos algún producto, un equipo, en todo concepto siempre existe un concepto de calidad. Y obviamente en la parte eléctrica no se deja de lado, porque es un insumo, es un requerimiento que lo utilizamos como parte de nuestras actividades diarias. La calidad de servicio podría ser conceptuado por dos conceptos, ¿no? Uno es que siempre queremos tener la corriente eléctrica. Hay un concepto primordial de la electricidad, es que este servicio es permanente, ¿no? Necesitamos que nunca nos falte la energía eléctrica en nuestras casas, en nuestros puntos de consumo. Eso se conoce como la continuidad, ¿no?, del servicio. Pero por otra parte está el concepto de la calidad de la onda de tensión, porque de alguna manera la electricidad es una señal, es una señal sinusoidal, que de alguna manera muy pocos logran a veces entender que los 220 voltios que tenemos en los tomacorrientes o en los tableros, en cualquier tipo de instalación, no es que sea una tensión continua, sino es una tensión con frecuencia. Y eso hace pues que de alguna manera existan varias variables de calidad, tanto en magnitud, tipo de onda, impulsos. Bueno, ahí vamos a tocar algunos temas con respecto. Entonces hay dos cosas que hay que ver. La continuidad, que en este caso, bueno, básicamente es consecuencia de una interrupción de servicio, cosa que no se puede, no lo vamos a comentar acá mucho, pero sí vamos a comentar sobre el tema de la calidad de la onda. La calidad de tensión es un término usado para describir la relativa cantidad de disturbios o variaciones que pueda tener la tensión, ¿no? Ahí vamos a tocar los armónicos, las fluctuaciones de tensión, los transitorios y, bueno, de una manera también, en algunas instalaciones, el factor de potencia. Acá vemos algunos conceptos de problemas de calidad. ¿Qué sucede con los problemas debido a la tensión suministrada? Hay que tener muy claro que hay problemas de calidad de energía en los puntos de consumo que pueden venir ya de la red. O sea, vienen del suministrador. En este caso son las concesionarias de distribución. O en su defecto ya no es propio del suministrador, sino resulta que la calidad o la mala calidad de energía se está presentando por hábitos, por factores de los equipos que cuentan, del consumo propiamente los equipos que cuenta un usuario. Entonces aquí hay que tener esas dos ideas, en la que acá, por ejemplo, podemos comentar que basado en una norma, pueden haber problemas de eventos de tensión suministrada. Por ejemplo, acá tengo una norma IEC 61000-4-30, que establece los eventos de calidad. Y en el caso de la compañía eléctrica, y en el caso de la compañía eléctrica de una mala calidad, se puede evaluar con la norma EN 50-160. Entonces, esto es más o menos el marco normativo internacional, que establece más o menos algunos parámetros de lo que significa los requerimientos de estándar de calidad que deberían tener la tensión en el punto de suministro, ¿no? Por otro lado, los armónicos generados en la instalación, o sea, ya no estamos hablando del lado del suministrador, sino del lado ya de los equipos instalados.
puede ser que el usuario tenga equipos que hoy en día, pues, por la tecnología y el avance se cuentan con cargas no lineales. Estas pueden generar afectaciones, ¿no?, a la onda de señal de tensión. Entonces, aquí se menciona de que la única manera o la mejor manera que podamos detectar algún problema que sea ocasionado por estos armónicos se puede realizar a través de analizadores de redes. Algunos son fijos y otros son los portátiles. Entonces, estos perturbaciones, podríamos indicar, son las que se presentan en una instalación. Uno de ellos son los transitorios. ¿Cuál es la particularidad de los transitorios? Es que son de muy corto tiempo, son realmente muy menores a los segundos, pero la parte negativa, como dicen, relevante de esto es que tienen fuertes picos, ¿no? Entonces, aunque son de corto tiempo, estos impulsos, por ejemplo, tipo rayo podría ser uno de ellos, lamentablemente pueden ocasionar daños severos a los equipos, ¿no?, sobre todo a los electrónicos, ¿no? Entonces, es ahí donde esto de aquí, pues, es importante evaluar, porque puede estar ocasionando problemas frecuentes, daños a los equipos, ¿no? En el caso, sobre todo, de instalaciones donde pueden estar expuestos a este tipo de eventos de transitorios. Lo otro son las variaciones, ¿no? Las variaciones de la tensión puede darse, lógicamente, en forma global. Se va la tensión. Si se va la tensión es una interrupción. Pero, lógicamente, también existen los que tienen un momento, que puede ser de larga duración o puede ser de corta. Si hablamos de corta, entonces estaríamos hablando sobre tensiones momentáneas o los famosos huecos de tensión. O sea, hablamos de variaciones que no superan el minuto. Entonces, eso se conoce como variación de corta porque no tiene un tiempo muy largo. En cambio, bueno, si hablamos ya, oye, mira, la tensión a veces hay gente que se está quejando hoy en día, en algunas residenciales dicen, hay tensiones que me llegan muy baja a mi casa. Todito el día está prácticamente que no prende el televisor, que no quiere cerrar el portón de la casa, y entonces eso ya es un tema de larga duración, o sea, ya ese es un tema que siempre va a estar presente. El producto más seguro es de un diseño que debe ser repotenciado, o en todo caso debe ser mejorado en el sistema eléctrico. En cambio, las variaciones de corta duración son generalmente generadas por algunas cargas que pueden estar impactando en el sector. De pronto tienes un vecino que a lo mejor instaló un taller de soldadura o tiene un motor medio grandecito. Entonces vas a tú sentir de vez en cuando que cuando el hombre enciende sus máquinas, se va a ver reflejado en los vecinos, ¿no?, un poquito la afectación. Entonces, ese es un poco las variaciones, ¿no? El desequilibrio, que es prácticamente tema también de diseño o de instalación, tanto puede ser de tensión, que es más preocupante, podríamos decir, sobre todo en casos trifásicos, y el otro es de corriente, ¿no? Cuando no se han balanceado las cargas, ¿no?, correctamente. Y finalmente, como punto, bueno, el punto 5 ya tiende a ser la distorsión. ¿Y por qué es mala la distorsión de la forma de onda? Porque es parte de o sea, nosotros, si queremos que un equipo funcione correctamente, un televisor, un motor, todo nace de que la onda tiene que ser una onda, en lo posible, senoidal, porque es ahí donde los equipos han sido diseñados para ese tipo de suministro. Cuando uno compra un televisor o un motor, te lo dice en su placa, ¿no? Te dice frecuencia 60 Hz. Entonces se entiende que la 60 Hz debe ser 60, no debe ser 80, 90, 100, y mucho menos si eso puede ser de una distorsión muy alta. Entonces es ahí donde la calidad de la onda que tenga la tensión e incluso la corriente es muy importante para muchos equipos, ¿no? Después tenemos las fluctuaciones, que son ya, pues, un tema que generalmente nace de los generadores, podríamos decir, y las variaciones de frecuencia. Son casi más, tienen su fuente quizás en un problema ya de las redes, ¿no?, sobre todo de la generación. No olvidemos que
la tensión que nos llega a nuestra casa, o a nuestra industria, o a un centro institucional, viene de un generador, ¿no? Viene de un generador que es el que puede tener alguna inestabilidad, y eso genera fluctuación, tanto de tensión o puede ser de frecuencia. Aunque no lo crean, este es un poco lo que se presenta, podemos decir, como una especie de idea de cuáles son lo más frecuentes que se presenta en una instalación, ¿no? Tenemos que la mayor cantidad son las caídas de tensión, ¿no? Son las caídas y estas son las subidas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poco las armónicas, bueno, tienen un porcentaje de 15%, y los transitorios un 5%. Bueno, son algunos, para que más o menos se tenga una idea cuál es lo más frecuente que se puede presentar en las instalaciones, ¿no? Esto es lo que les comentaba de los transitorios, ¿no? Los transitorios son pulsos, acá, impulsos, disculpen, acá ustedes pueden ver que está en un círculo rojo, cómo se presenta estos picos, ¿no? Acá hay un pico más pronunciado. Bueno, se entiende que eso puede resultar, por eso a veces cuando uno compra un supresor de picos, tenemos ahora esa costumbre de, antes había los famosos extensiones, que eran muy simples, ahora compramos un supresor de picos para instalar para conectar ahí un equipo, ¿no? Pero no se olviden que lo más idóneo es que uno, no es común, pero uno debería instalar supresores de pico al entrar en el tablero principal para que no afecte a ningún tipo de equipo, ¿no? No hay costumbre hoy en día de las concesionarias de poder implementar o recomendar, porque no es obligatorio, ¿no? Hoy en día lo que te puede obligar en cierta forma la concesionaria es que tengas tu protección diferencial y tu puesta a tierra, ¿no? Pero no existe hasta el momento, yo que tenga entendido, que te puedan obligar a que tu instalación también cuente con un supresor de picos o una protección de sobrevoltajes. Pues eso, de alguna manera, todavía no se da. Estos son otro tipo de transitorios, que es oscilante. O sea, existen impulsos, pero es un impulso oscilante. Normalmente esto es muy, como les comentaba, esto va desde microsegundos hasta milisegundos. O sea, son tiempos muy cortos, muy cortos. Estas son las variaciones. En este caso, una interrupción. Bueno, la interrupción ya pues es cuando se reduce a menos del 10%, ya pues eso ya significa que no existe tensión en tu punto de suministro. Entonces eso ya se conceptúa como una interrupción. Y un hueco de tensión es cuando esto se reduce, está en el rango del 90% y un 10% del valor nominal de la tensión. O sea, en ese rango se conceptúa que es un hueco. Acá tenemos, por ejemplo, usted puede ver una onda como de pronto se reduce. Se reduce y lógicamente esto, algunos equipos quizás los que se conocen como SAG, las caídas, ¿no? Las caídas. Pero no hay que olvidar de que estas caídas son momentáneas, ¿no? No se confunda con la famosa caída de tensión, porque esto es momentáneo, los huecos de tensión. En cambio, si esto se mantiene permanentemente, esta caída de tensión, ya esto viene a ser un problema de subtensión, ¿no? Acá tenemos también sobre tensión momentánea, esto es al contrario, más bien, los swell. Swell es más bien cuando existen sobretensiones. Esto sí podría ser más preocupante, porque mientras que los SAG pueda generar que los equipos no trabajen bien, ese más bien sí puede generar daños a los aislamientos, o en todo caso a equipos condensadores, sobre todo, en la que son muy sensibles al voltaje. Aquí tenemos las de larga duración, como les comento, estos ya son los que se mantienen por más de un minuto. Ya cuando es más de un minuto, pues ya se conceptúa que es un problema permanente, ¿no? Entonces, no es momentáneo. Tanto las sobretensiones como las subtensiones, ¿no? Acá dice, por ejemplo, reducción del índice de iluminación para los equipos de iluminación incandescentes. Obviamente, antes esto nosotros lo notábamos con el alambre incandescente porque se notaba que como el foco es una resistencia, si tú le bajas el voltaje por la ley de Ohm, es natural que la corriente sea menor, ¿no? Entonces se nota que la iluminación se reduce drásticamente. Entonces eso antes lo veíamos pues cuando había problemas de tensión, era muy notorio que la casa estaba, como decir,
Acá en la costa parecía que era una casita allá por la sierra, ¿no? O sea, tenía esa iluminación muy, muy baja. Bueno, estos son las resoluciones mantenidas, que son superiores a 1 minuto. Bueno, este es un gráfico más o menos para que se tenga un poquito el concepto de la interrupción, es cuando no hay tensión. El hueco es cuando está por debajo del valor nominal, que es el 100. Acá tenemos el rango, miren. Este es el rango, podríamos decir, estándar. Es lo que se podría exigir, como dicen, aceptar en una instalación, ¿no? Bajo una norma internacional. Y lógicamente lo que supera eso es una sobretensión. Y lo que baja es un hueco. Acá está basado en esta norma, ¿no? De los eventos. Estos son eventos. Esto lo que ven como puntitos, esto los hacen los software y permiten detectar eventos. O sea, cada uno, él ve que supera el porcentaje y él automáticamente registra un valor. Pues cada uno de estos son los eventos. Entonces acá uno se da cuenta cuál es la tendencia o cuál es la caracterización que tiene esa instalación con respecto a los eventos de tensión. Nuevamente aquí estamos viendo que este caso, podríamos decir que sí tiene problemas de caída de tensión en puntuales, tiene varios eventos. Y lógicamente esto está haciendo o está incomodando de cierta forma al usuario, ¿no? El desequilibrio de tensión está basado en esta fórmula y lógicamente lo que trata es de dar un porcentaje que establezca, pues, qué tanto se está generando diferencia de tensión bueno, en el caso de la tensión trifásica, y eso realmente, por ejemplo, a un motor le puede generar secuencia negativa. Y las secuencias negativas son por su mismo, generan efectos de calentamiento en los motores, ¿no? Porque se generan, como decir, corrientes rotóricas inversas a la fuerza. Entonces, como toda fricción, ustedes entienden, la fricción genera calor. Entonces, toda parte resistiva genera calor. Entonces, en este caso, también se generan campos inversos, y esto no está bien, pues, ¿no? Existe un porcentaje admisible para los motores para que puedan trabajar bien. Y respecto a las formas de onda, hay 3 conceptos, ¿no? Los armónicos, los interarmónicos, que son los de frecuencia que no es múltiplo fundamental. ¿Qué es la fundamental? La fundamental es 60 Hz, es lo que queremos. Y los múltiplos son 60, 120, 180, o sea, son los múltiplos de la frecuencia fundamental. Los interarmónicos son aquellos que no son múltiplos, en este caso, por ejemplo, 100, los múltiplos sería 120, 60 por 2. Los subarmónicos son aquellos que están por debajo de los 60 Hz, ¿no? Bueno, en realidad todos ellos tienen su oportunidad de evaluarlos en caso sean, pero lo que sí son más comunes en las instalaciones son los armónicos. Bueno, el flicker de todas maneras esto sí está dado en la norma de calidad, creo que actualmente todavía no se aplica al 100%, o sí se aplica, los armónicos no. La norma técnica de calidad del Perú, todavía los armónicos no son pasibles de ser penalizados a quienes los generan, ¿no? Los flickers sí creo que sí son aplicados para el tema de la evaluación de la norma de calidad, ¿no? En puntos de muestra, lo que hace la concesionaria, lógicamente instala en algunos puntos de muestra basados en OSIDERMIN, en sus normas, y bueno, con eso se sabe, pues, cómo está su calidad en sus redes eléctricas, ¿no? Bueno, está el flicker, bueno, eso lo percibe nosotros, es una afectación de alguna manera. Bueno, este es un gráfico que, bueno, trata un poco de consolidar todo lo que hemos comentado, y lógicamente los tiempos. Los tiempos son claves para poder describir o identificar cada tipo de los eventos, ¿no? Los que son de corto, muy rápido, son los transitorios, ¿no? Los que son menos de 1 minuto son variaciones, ¿no? Y de corta duración, y los que son ya más de 1 minuto son de larga duración. Aquí también tenemos otro gráfico, pero lo importante de este gráfico es que, este cuadro, disculpen, es que menciona también cuáles son los efectos, ¿no? Entonces, si dan cuenta, mira lo que puede generar estos problemas de calidad de onda. Se pueden perder datos,
separan los sistemas, también habla de cierre, pérdida de datos, cierre, disparo por interferencia, o sea, le generan problemas en las redes eléctricas. Y lógicamente existen soluciones, ¿no? Como digo, estos son los famosos supresores, los TVSS, que ya hoy en día pues se vienen utilizando, ¿no?, con más intensidad que antes, ¿no? Y los UPS, ¿no? Aquí tenemos otros efectos, por ejemplo, las armónicas. Lo que se trata es de instalar filtros. Instalar, por ejemplo, acá habla de transformadores de factor K. Existen ahora transformadores que vienen con un plus para poder soportar este tipo de calentamiento generado por las armónicas. Bueno, acá tenemos una variedad de formas de problemas de forma de ondas y cuáles son sus soluciones, ¿no? Bueno, ¿qué son los armónicos? Solamente como para fines prácticos, ¿no? El armónico es cuando se genera la distorsión de la onda, a consecuencia principalmente de las cargas no lineales. O sea, si se dan cuenta, miren, la tensión acá es muy, muy limpia. Esta es una senoide, ¿no? Esta es una senoide. Y lógicamente, a consecuencia de esta carga, que no es una resistiva, sino es una carga no lineal, que son generalmente rectificaciones, se genera esto, miren, se dan cuenta, la corriente ya no es senoidal, o sea, al final, este es el resultado de una carga no lineal. Y esta corriente son las que caminan por las redes. Entonces, no hay que ser muy simples en decir, la ley de Ohm, ¿qué te dice? La ley de Ohm te dice que la caída de tensión son la corriente por la resistencia. Aunque la resistencia es un valor, podríamos decir, fijo, es un valor en ohmios, cuando yo lo multiplico por esta corriente distorsionada, ya las caídas de tensión que se generan son distorsionadas. Y lógicamente estas distorsiones van caminando por los cables, por las redes eléctricas y van afectando hacia la fuente. Entonces, es lo que se quiere evitar, ¿no? Acá, por ejemplo, si se dan cuenta, dice carga distorsionada de corriente, ¿no? Y la caída de tensión, que dice voltage drop, también se genera una distorsión. Entonces, al final, ¿qué resulta? Como esta caída de tensión es distorsionada, entonces lo que sale del generador, aunque sea pura, acá dice senoide pura, ya termina en que la carga ya no llega a una tensión pura, sino llega a una tensión distorsionada, un voltaje distorsionado. Y esto es lo que genera ya afectaciones al usuario, entonces a los equipos, ¿no? Entonces esto es lo que se trata de evaluar para tratar de minimizar el impacto que pueda tener estos armónicos en algunas instalaciones. Acá tenemos, por ejemplo, de diferentes frecuencias. Habíamos dicho que la fundamental, bueno, en este caso no es que esté incorrecto esto, lo que pasa es que hay países que utilizan 50 Hz, por ejemplo en Europa, ¿no? Entonces nosotros sí utilizamos 60, pero en este caso, por ejemplo, si estuviese utilizando 50 Hz, miren cómo se generan diferentes frecuencias. Y si yo sumo todas estas componentes del voltaje, por decir, me va a salir la señal distorsionada. Entonces, estos son ondas de diferente frecuencia, ¿no? Bueno, esto es lo que les había comentado. Entonces, la suma entre estas dos, miren lo que me da. Entonces, esto es lo que se camina por las redes, ¿no? Acá tenemos también, bueno, aquí habla pues que bueno, esto más que todo pues los equipos hoy en día se tiene software, ¿no?, que se pueden utilizar para poder plantear eso. Esto se llama el dominio del tiempo. Este es un gráfico, por ejemplo, el dominio del tiempo. Y este es un gráfico del dominio de la frecuencia. Entonces acá podemos ver diferentes indicadores de frecuencia. Acá, por ejemplo, podemos decir que acá se están presentando tanto la fundamental como también se está presentando la tercera armónica y la quinta armónica, ¿no? Entonces, los software de los equipos te dan en las dos formas, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho porque nos da diferentes formas de analizar un sistema eléctrico, ¿no? Acá es el espectro, ahí está, ¿no? Es conocido como el espectro. Esta es la forma de onda que lo graba. También tiene grabas los efectos de onda y a la vez también te da la oportunidad que tú veas cuál es el espectro. Acá tenemos, por ejemplo,
la tercera, la quinta, la séptima hasta la novena. Entonces, esto es más o menos los conceptos, ¿no? De la forma de onda y el espectro de frecuencias. Estas son las fórmulas que utilizan los equipos para que puedan... no hay que olvidar que los equipos miden. Lo que hacen internamente los fabricantes, le insertan algoritmos para que, lógicamente, los procesadores puedan hacer los cálculos y puedan botar en la pantalla los valores que nosotros queremos. O sea, las corrientes armónicas se calculan en base a lo que mide el equipo, ¿no? Entonces acá tenemos las diferentes fórmulas que son en las que se basan los equipos para poder botar esos valores. La distorsión armónica total, no hay que olvidar que los dos son importantes, ¿no? La distorsión armónica de voltaje y la distorsión armónica de corriente. Los dos tienen sus... Ahí vamos a ver quizás gráficos más adelante. Y esta es la distorsión de demanda, que también es... estos de aquí son utilizados bajo la norma porque todos estos tienen límites. Entonces nosotros utilizamos estos valores, ¿por qué? Porque cada uno de estos son indicadores de calidad. Entonces, son indicadores que a nosotros nos permiten determinar si la instalación pasa o no pasa, ¿no? Así de simple, ¿no? El factor de cresta, por ejemplo, también es un indicador. Todos estos son indicadores que nos permiten a nosotros evaluar cómo es. Esta es la norma 519-2014, por ejemplo. Esta norma, a diferencia de la N50-160, esta es una norma del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que lo que realmente trata es una suma de cuadros que establecen para los equipos electrónicos qué límite de estos indicadores deben aceptarse, ¿no? O sea, si yo tengo un equipo que he comprado, un equipo, por ejemplo, un tomógrafo, y de pronto encuentro de que según esta norma establece que esta distorsión está por encima de lo que estoy midiendo, entonces por ahí además tengo un indicador de que el problema es mayor. No se trata por ahí encontré una propuesta o me comentaron de que había una institución que quería hacer una mejora del pozo de tierra, ¿no? Pero lo curioso es que no se hablaba de una evaluación de calidad de energía. Entonces, hoy en día, si se trata de un equipo de tal magnitud, no puede separarse solamente a limitarse a mejorar un pozo de tierra, sino es importante que se evalúe la calidad que le está, de energía o la calidad de tensión que le está llegando al equipo, ¿no? Y hay mucho desconocimiento por parte sobre todo de personal técnico que labora en instituciones públicas, ¿no? Acá tenemos, acá tenemos también un espectro de frecuencia y acá están cómo él calcula. En base a lo que él mide, él calcula el THD, la distorsión armónica total de corriente, la de demanda y, bueno, los valores, ¿no? Bueno, aquí, más o menos para que se tenga una idea, un rectificador trifásico genera un cierto nivel de armónica. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la quinta y la séptima. En cambio, un rectificador monofásico, como podría ser lo que tienen las computadoras o lo que más o menos los que tienen ese tipo de rectificadores monofásicos, generan principalmente la tercera, ¿no? ¿Se dan cuenta? En todo va a haber la 1. ¿Por qué todos tienen la 1? Porque la 1 es la fundamental, ¿no? La de 60 Hz. De hecho que existe, no es que no haya 60 Hz, sino que a ese tipo de frecuencias se suman otros voltajes con diferente frecuencia. En este caso, como vemos que los rectificadores trifásicos generan este tipo de armónica, ¿no? Y vamos a ver cómo esto se cumple con la práctica, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos que un rectificador trifásico, que generalmente tiene los variadores de los grandes motores, tenemos que tienen tendencia a la quinta y séptima. En cambio, en temas de y miren cómo es su onda de señal. En el cambio, en los monofásicos, tiene, además de la quinta que también presenta, se acentúa la tercera, ¿no? Y después vamos a ver que estos monofásicos son los principales generadores que aumenten la corriente neutral, ¿no? Sobre todo en los sistemas 380, 220, ¿no? 4 hilos. Bueno, este es un horno de arco. Bueno, tengo entendido que en el país todavía no se aplica la norma porque realmente uno de los problemas de mayor envergadura son estos equipos, ¿no? Estos equipos inyectan fuertes armónicos a las redes. Y lógicamente invertir
mejorar este tipo de, invertir en filtros que logren atenuar estos impactos de armónicos es muy costoso. Entonces hay un temita ahí que hoy en día todavía no se logra implementar, ¿no? El espectro armónico son impredecibles, ¿no? Impredecibles, dice acá, ¿no? Les comentaba los variadores de velocidad, ¿no? Si se dan cuenta acá se presenta la quinta y la séptima, son las más contundentes, ¿no? Y este es el tipo de señal, ¿no? El tipo de la forma de la onda de corriente, miren cómo se da, ¿no? Tiene esa particularidad. Usualmente si se instala una reactante de choque, las armónicas se reducen. Normalmente aquí hay solución, ¿no? Incluso muchas veces los variadores vienen ya con estos sistemas que hacen hacen que el impacto sea menor, ¿no? Y ahora existen tableros. Yo tuve la oportunidad de asistir a un congreso hace un par de años en Lima, y había un tablero ya o sea, ya no es el tablero típico de hoy en día, o el tablero que antes se tenía, pues básicamente con llaves térmicas y nada más. Ahora ya se viene con sistemas de apagado automático contra incendio, vienen con su filtro, con su supresor. O sea, ya los tableros eléctricos vienen implementados con varios accesorios adicionales que permiten aumentarle su confiabilidad, ¿no? de servicio, ¿no? O sea, es prácticamente, vienen con esos aportes, ¿no? Bueno, esto solamente para precisarle que estos equipos no es que sirvan de mucho, pero cuando hay problemas de calidad, como el tema es que estos no miden los armónicos. Y aunque son de RMS, o sea, pueden ver el voltaje, no te pueden dar un indicador con mayor precisión de si existe o no armónicos en una instalación. Acá tenemos estos equipos que están a la derecha. Estos son los que hoy en día están en el mercado y estos sí están diseñados para que puedan procesar, ¿no? Miren, él procesa para detectar el valor eficaz verdadero. Por lo tanto, ellos sí logran poder medir los armónicos. Bueno, este es algunos conceptos de las armónicas en las máquinas rotativas. Todos estos son los problemas, ¿no? Torque pulsante, resonancia, ruidos. Estos son los bancos de capacitores, ¿no? Los bancos de capacitores son muy sensibles a los famosos, a la famosa resonancia. O sea, de alguna manera los bancos de capacitores, cuando se presenta un efecto de los armónicos con respecto a su frecuencia, generan calentamientos. Y esto repercute en el daño de los capacitores. Por eso, sobre todo cuando se instala banco de capacitores, es donde hay que ser muy, muy cuidadosos en medir la calidad, sea antes y post. Hay simuladores que permiten encontrar si realmente puede haber afectación, porque si uno instala el banco de capacitores, por un lado, estoy mejorando mi potencia reactiva, o estoy mejorando mi factor de potencia, disculpen, pero a la vez también estoy generando daños al capacitor, producto de que se va a presentar una resonancia con respecto a la frecuencia. Bueno, acá tenemos el tema de la corriente neutral. Miren cómo la corriente neutral comienza, dice carga electrónica. Mira, conforme se va aumentando la carga electrónica, la magnitud, ¿no? Hasta llegar a un 100%, miren cómo también se comienza a incrementar la corriente neutral. El problema de la corriente neutral es que genera voltaje neutral. Y el voltaje neutral puede generar, no que puede, sino llega a generar algunas alteraciones en los voltajes de fase. Entonces, por eso, esto es muy importante tratar de analizarlo, ¿no? Bueno, los transformadores también no están libres de los armónicos, también les generan problemas, sobre todo en los transformadores que están a su máxima capacidad, ¿no? Si están cargados al 100%, no hay que ser adivino para saber si es que yo el impulso o armónicas van a generar mayores corrientes que se van a sumar a la fundamental. Y esto va a repercutir en un calentamiento del transformador. Entonces dice que la forma de onda distorsionada de la tensión también produce pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, hay transformadores ahora tipo K, con factor tipo K, que eso piden
soportan, más allá de su potencia nominal de placas, soportan un porcentaje de sobrecarga para cada tipo de armónico, ¿no? Obviamente que eso tiene que ser cuidadosamente analizado para que la inversión valga la pena, ¿no? Bueno, los analizadores de energía portátiles, les quería comentar eso porque en verdad estos ya están en el mercado, hay marcas, diferentes marcas, algunas de ellas lógicamente tienen son muy básicas, pero la clase A, por ejemplo, que es las más sofisticadas, hacen mediciones precisas, ¿no? Y lógicamente estas sí se pueden establecer para temas contractuales. O sea, esto se puede hacer una demanda o un reclamo ante un concesionario si es que realmente hay una afectación. Entonces, estos equipos sí, pero además de tener clase A, el otro concepto es que los INALMIN tienen que homologarlo. O sea, existe ese detalle, ¿sí? O sea, si el equipo está homologado por los INALMIN, te pueden aceptar. O sea, tendría que haber tres cosas. En primer lugar, la clase. Segundo lugar, la calibración, porque si no está calibrado el equipo, tampoco tiene validez. Y en tercer lugar, tiene que ser homologado por la autoridad fiscalizadora. Entonces, eso hace pues que en verdad hoy día los análisis de calidad no sean tan económicos. O sea, existe ese tema de requisitos que hacen pues que uno tenga que invertir fuertemente en un equipo de este nivel, lo que hace que todavía muchos profesionales hoy en día no tengan la posibilidad de contar con este tipo de analizadores, ¿no? Entonces, bueno, hasta el momento he querido plasmar algunos conceptos, ideas puntuales, ¿no? Que espero hayan pues sido lo más simples y entendibles para que más o menos tengan de qué se trata la calidad. La calidad de energía llega a tener la importancia cuando ya comienza a haber defectos en el funcionamiento de un sistema eléctrico. Mientras que la calidad no genere defectos, no es motivo para hacer inversiones, ¿no? Pero cuando ya que comienza a presentarse daños, es importante por tema de seguridad. No hay que olvidar que las afectaciones de los equipos eléctricos, muchos de ellos están en contacto con los seres, con el personal, y también puede generar incendios. Entonces, por esos conceptos es importante la calidad, no solamente por un tema de buen funcionamiento de los equipos, sino también por un tema de seguridad, incluso hasta por eficiencia, ¿no? También acá aparecen los tres pilares, podríamos decir, de una instalación eléctrica, que es la calidad, la eficiencia y la seguridad, ¿no? Esas cosas no podemos desatenderlas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un casito, ¿no? Que son algunas oportunidades que en verdad me he perdido muchas oportunidades más porque no cuento con ese equipo analizador. Muchas veces se presta de favor, en verdad, porque no, más lo que se trata es de investigar. El conocimiento es valioso y las experiencias en estos casos es infinita el conocimiento que se aporta con estos equipos, ¿no? Entonces, este es un tablero, por ejemplo, en primer caso, esta es una institución, de una institución del Estado. Y entonces ahí se dan cuenta, mire cómo están las pinzas de corriente. En este caso serían 4. ¿Por qué? Porque este sistema es 380-220, entonces se ha tenido que instalar ¿sabes? Estos son como unos toroides que lógicamente son flexibles. Y no sé si atrás había una figurita de un equipo. Me parecía que había de un equipo analizador. A ver, ratito. No, pero esto facilita, porque si se dan cuenta, a veces no es tan fácil colocar una pinza cuando los cables están muy, muy rígidos. Estos son cables de buen calibre, ¿eh? Y no es tan fácil moverlo, ¿no? Y acá el que está abajo en la parte inferior del tablero es la pinza flexible de corriente del neutro. Ahora, lo que no se logra ver acá, pero también existen los cocodrilos, ¿no? Con los cocodrilos se están colocando a las fases, ¿no? Para que tanto las fases como también el neutro, para que mida tanto el voltaje neutro también. Entonces, acá tenemos algunos gráficos. Miren cómo se dan los voltajes, ¿no?
De ahí nomás nos damos cuenta que hay una fase, o sea, cada color es una fase. El azul es una fase que, bueno, acá no salió el lado derecho, pero es RST, ¿no? Miren cómo, si se dan cuenta, hay una fase que está muy separada de las otras dos. Entonces, acá de hecho podemos entender que debe existir un desequilibrio de tensión. Entonces, esto puede venir de la red, porque el concesionario de alguna manera no ha tratado de hacer una separación, un buen balanceo de las cargas, ¿no? Y esto se genera ahí. Entonces, hay más caída de tensión en unas fases que en otras. Este es del neutro, miren. Miren cómo el neutro, bueno, todos entendemos que un sistema estable es que el voltaje neutro debe ser cero. O sea, estos señores deben ser iguales, por no lo ideal, incluso deberían no fluctualizar tanto, sino acá vemos que fluctualiza en demasía, ¿no? Con respecto a 220 voltios, que es el voltaje nominal. Entonces, ahí tenemos y acá tenemos el voltaje neutro que llega a alcanzar picos de hasta más de 10 voltios. Y ahora no olvidemos que estos son magnitudes, ¿no? Y entonces, si vemos desde el punto de vista fasorial, no solamente importa la magnitud, sino también importa el ángulo. Puede ser que eso pueda también generar problemas, ¿no? Acá tenemos la corriente, mira, de ahí también podemos entender que a lo mejor esta separación de los voltajes puede ser ocasionado por las corrientes. Miren acá, no sé si nos damos cuenta, la corriente, la que es mayor aquí, es la corriente de color azul. Puede ser que tenga implicancia que como es mayor la corriente, acá también la tensión que llega en esa fase es menor. Por eso, muchas veces hay que evaluar si este problema nace del suministrador o si nosotros lo estamos generando por una falta de balance de fases. Entonces, esto es lo que nos refleja el software y es ahí donde podemos encontrar soluciones a ser implementadas. Bueno, esta es la corriente neutral también, miren, y es aquí donde viene este caso, ¿no? Para que más o menos lo tengan claro en el concepto de qué es lo que se está presentando aquí. Miren, si se dan cuenta, esta es la corriente neutral. Miren, llega a tener 22 amperios acá. Y miren acá cuánto llega la corriente de fase. Aunque hay unas que están por debajo tan cerca por 16, hay otras que están en 32. Entonces, si se dan cuenta, la corriente neutral es casi similar a la corriente incluso hasta superior de la corriente de fase. Entonces, ¿qué es lo que se está presentando acá? Lo que se está presentando es que ratito, creo que se tiene su ratito. Ya, disculpen, ya, continuamos. Lo que está presentándose acá es que ya no se está cumpliendo la famosa ley de Kirchhoff. ¿Qué decía Kirchhoff? Kirchhoff dice pues que las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen. En este caso, en un sistema 380-220 donde hay una corriente neutro, un cable neutro que sale de una estrella, significa que las corrientes I1 o IR, IS y T en el tema ideal debería salir cero por la ecuación de Kirchhoff. Pero como esta se está generando, se está viendo dos cosas. Primero, se está viendo que las corrientes no están balanceadas. Y más adelante vamos a ver que se están presentando armónicas. Estos factores adicionales que se están presentando al ideal hacen que la ley de Kirchhoff ya no tenga aquí aplicación, sino ya se está generando una corriente resultante que es casi similar y hasta superior a la corriente de fase. Entonces, muchas veces estas cosas no se evalúan. Si es que de pronto hay una poca, o hay una ineficiente, o hay mejor dicho, hay un error en el diseño de la instalación y de pronto le colocaron un cable de neutro muy delgado, es posible que ese conductor se vaya quemando y en algún momento genere una contingencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos
Esta es la distorsión armónica de voltaje. Pero si nos damos cuenta, no supera la distorsión total de voltaje, no supera el 5.6%, bueno, el 6%. Y lo admitible, de pronto vamos a hacer a lo mejor un cuadrito, establece la norma que esto es admisible hasta el 8%. O sea, aunque existe distorsión, todavía lo acepta la norma, o sea, todavía es aceptable. Aquí tenemos la de corriente, disculpen, acá tenemos la... este es el neutro, ¿no? También el neutro genera, mira, ahora sí el neutro, si te das cuenta, ya supera enormemente el 8%. Entonces, es aquí donde ya prácticamente nos da un reflejo de que en el neutro hay problemas. No anda bien ese neutro tiene distorsiones que están por encima de lo que debería ser, ¿no? Acá tenemos la corriente también, el caso porcentual a ver, en el caso de cada fase, ¿no? Bueno, este es un caso en el que uno puede verificar que, bueno, lo ideal, y acá les quería solamente aportar un concepto más. El neutro es importante colocarle un pozo de tierra específico. No hay que olvidar que la puesta a tierra son de dos tipos. Una es de servicio y otra es de protección. Entonces, muchas veces eso, hay muchos, podríamos decir, profesionales y técnicos dedicados a la electricidad, que no le dan ese tipo de diferenciación. Acá, por ejemplo, si queremos instalar acá existe un pozo de tierra que se conecta directo al neutro, pero existe otro pozo que debe estar muy distanciado de alguna manera 2 veces a lo mucho de la otra varilla, que debe estar conectado al tablero, a la caja metálica. Son totalmente distintas sus aplicaciones. Y entonces no es factible que yo utilice un pozo y lo conecte tanto uno al otro, porque eso estaría rompiendo el concepto del esquema internacional establecido por la IEC. Por eso es muy importante conocer la normativa de diseño, porque si uno no cumple la normativa de diseño al momento de hacer una instalación, de hecho que va a chocar posteriormente con infringir las normas de calidad, porque se van a generar problemas de ese tipo, ¿no? Entonces, ahora tenemos este segundo caso que es este es de una instalación de una oficina de ventas de maquinaria pesada, camino a Reque, creo, sí, camino a Reque, creo. Y acá tengo una reflexión que quisiera ofrecerles, aportarles a los participantes, que cuando uno va a hacer una evaluación de una instalación, primero hay que tratar de identificar si existe un defecto o en lo posible una falla en la instalación. Yo no puedo comenzar a analizar o hacer una evaluación de calidad si ya por físicamente existe un problema de conexión, un falso contacto o algo similar, porque eso va a repercutir en que la calidad se sube a otras cosas, ¿no? O sea, los resultados se me complique más. Mientras yo tenga una instalación más, podemos decir, correctamente instalada, yo voy a tener resultados que me pueden dar un mayor reflejo de cuál es el problema. Pues acá, por ejemplo, este es el tablero general, y este es un subtablero, y supuestamente el problema que se había generado era en las cargas de este subtablero. Pero, lógicamente, se pensó que de alguna manera se tenía que evaluar la fuente. Lo que había pasado acá es que se habían reventado estos equipos. Lo primero que escuché es esto, ¿no? Hoy se quemó el condensador del motor. Hoy se quemó el transformador de la fuente del tablero ¿cómo se llama? Del sistema contra incendio, el panel de alarmas. Hoy se quemó el CPU o se quemó la fuente poder del CPU. Eso fue lo que se informó, ¿no?, por parte de los vigilantes. Entonces, es ahí donde comienzas a pensar, ¿no?, qué pudo haber pasado. Entonces, primero, medir corrientes. No significa que yo de frente
vaya con el equipo analizador y lo instale y diga ya ahorita falta que me hable nomás el analizador y me diga qué es lo que es. No, no es así. O sea, no es casi, no sé si en la medicina se dan ese lujo, pero en la ingeniería tenemos, más allá de los resultados que voten los equipos, tenemos que meter un poco de cráneo y poder tratar de aplicar criterios que nos conlleve a la solución. En este caso, por ejemplo, esta es una pinza miliamperimétrica, ¿no? Y miren, no sé si logran ver, marca 1.528. Esta corriente que no es mucha, pero tampoco es poca, y esto lo medí porque conecté el neutro. No, este fue una conexión final, pero esta es la corriente de lo que le llaman la corriente expuesta a tierra. O sea, esta corriente se va al pozo. Miren cuánta corriente se está yendo al pozo. Eso no es usual, ¿no? Se supone que esta corriente debería ser cero, pero existe el neutro al que está conectado esto. Este es un reflejo que el neutro está siendo tensionado. Y normalmente el trabajo del pozo es tratar de difundir y estabilizarlo al neutro. Entonces, pero de pronto, pues instalamos el analizador y por algunas circunstancias proactivas de los técnicos, sobre todo porque o sea, en verdad ellos son los expertos en hacer estas conexiones más que nosotros, lo retiró mejor todo. Acá se dan cuenta, acá está junto, acá, no, acá está separado ya. La cosa que está que cuando él saca todo esto, saca esta barra de neutro, esta es una barra de neutro, nos percatamos que había habido acá una quemadura. O sea, esto lo que había generado es que el neutro estos son una barra de neutro, por lo tanto acá llegan los de la barra principal, llegan el neutro principal, y todo esto son derivaciones hacia los subtableros. ¿Y qué es lo que había pasado? El neutro se había abierto. Entonces, justamente eso ya daba a entender de que lo que había pasado a estos equipos es que de pronto no tuvieron neutro. Estos son cargas monofásicas. Y en un sistema 380-220, cuando el neutro se abre, se genera una elevación de voltaje en las fases. O sea, al no haber neutro, las fases se elevan de voltaje. Entonces, justo esta fase que le había caído estas cargas, estaban con este tablero, ¿no? Este de acá. Entonces, miren lo que ya se encontró este problema. Entonces, ya recién ahí se hizo una rectificación, se cambió de barras, se hicieron conexiones nuevas. Estando todo esto rectificado ya, como debería ser, recién, ahora sí vamos a instalar el equipo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el sistema eléctrico sin defecto, ¿no? Entonces, y si hubiera otro defecto, va a ser mucho más fácil que se puede detectar, ¿no? con el analizador. Entonces acá también están colocándose, mira, acá por ejemplo no se pudo instalar acá porque acá era imposible, muy difícil. Entonces se utilizó la llave general de suministro, acá hay una llave térmica general y acá se puede aprovechar. Acá se puede aprovechar para colocar las pinzas. Entonces ahí tenemos, miren el voltaje neutro. Pero de pronto, ahí vienen las circunstancias. Cuando ya vimos rectificado esto, entonces nosotros dijimos, ya, pues seguro el voltaje se estabiliza, como ya todo está bien, pero no era así. No era así. De pronto, cuando ya vivimos con el analizador, salía que existía un voltaje de neutro que llegaba hasta los 12 voltios. Entonces, eso nos llevó a entender de que el problema ya no era la instalación interna, sino era un problema externo. Pero es lo que a veces la concesionaria, pues muchas veces no lo quiere aceptar, ¿no? Porque obviamente hay casos en los que el conocimiento o la falta de estas herramientas no son accesibles. Entonces no hay forma, mientras tú no tengas un analizador, no hay forma que sustentes, podríamos decir, ¿no? De manera consistente tu fundamento. Entonces, medí la molestia o medir la necesidad de llamarlo a la gente de la concesionaria y a decirle, mira, acá parece que hay un problema del neutro. Sería bueno que le des una chequeadita a tu circuito, ¿no? Pareciera que algo está mal. Bueno, en su momento me dijeron que iban a ir.
Yo entonces lo único que atiné, porque bueno, no hay otra cosa que hacer, lo que menos quiere es que vuelva a quemar los equipos, porque ya cuando yo incluso he estado ahí, ya le habían cambiado todo esto, le habían cambiado esto. Entonces la pregunta era, ¿qué pasaba si otra vez sucedía lo mismo? Pero bueno, lo que hice fue colocar este cable. Este cable se conectó al pozo. No realmente es una conexión apropiada, pero era la única forma de estabilizar el voltaje. Pues ahí lo puse esto de acá. Aún así, los voltajes quizás pueden haberlo, creo que mejoraron a 8 voltios, creo, si no me equivoco, pero no se solucionó, porque el problema venía de afuera. Después, ha pasado un par de meses y tuve el beneplácito de recibir el placer de recibir la llamada de un alto colega, amigo del concesionario, y me dijo, Camacho, mira, que de verdad tenías razón, y recién que han cogido el tablero general del transformador de afuera, nos hemos percatado que el neutro ha estado flojo. Y ahora lo hemos acabado de rectificar. Entonces esas cosas a uno lo emocionan, ¿pues? Porque ahí donde el conocimiento, los conceptos teóricos se fortalecen y te das cuenta que las cosas son como son, o sea, y que el analizador hizo su trabajo, o sea, identificó un problema. Yo, por más que hubiese tenido un multitester, el más avanzado, no pude ver, yo quería medir el voltaje, no me medía. No me da un valor correcto. ¿Por qué? Porque no está diseñado para eso. Entonces, estos señores sí están diseñados para hacer esas mediciones, ¿no? De los armónicos, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Y bueno, como un último tema a comentarles, era este caso quizás ya un poco más, no más complicado, sino de mayor envergadura, podríamos decir. Fue de tuve la necesidad o la oportunidad de poder investigar este caso de un teatro emblemático de la ciudad de Trujillo. Y bueno, fue interesante porque se pudo encontrar de que ese teatro tenía una gran variedad de variadores de frecuencia. O sea, tienen los telones tienen muchos motores que lo hacen, utilizan más de 40 motores, no me equivoco, eran. Bueno, nunca tuve la oportunidad de verlos porque era una instalación muy privada, pero sí podíamos ver los tableros. Entonces, se colocaron los, los analizadores. En este caso se tuvo que instalar dos, pero ¿por qué? Porque uno era evaluar la carga total podríamos decir la carga total, y otro era analizar un circuito específico que abastecía el tablero. Porque también podemos pensar de que a lo mejor los efectos no vienen del tablero de las cargas del teatro, sino pueden ser que vengan de otro tipo de carga, ¿no? Entonces, en este caso se encontró, miren cómo este caso que tiene varios variadores de frecuencia, ya, para empezar, mira, si se dan cuenta, mire cómo es el comportamiento de esa carga. Como es un teatro, va dependiendo por ejemplo, este es cada día, ¿no? Que estaban dando un show de las Pantaleón y las Visitadoras, creo que era entonces miren cada día que hacían el show, miren cómo la corriente no es, hay momentos de pico, acá podríamos decir que están utilizando la mayor cantidad de movimiento de los telones, ¿no? Entonces, ahí vemos un tipo de carga que no es usual. Entonces, esta es una carga muy específica que solamente se puede ver quizás en un caso de un teatro de ese nivel, que según tengo entendido en el Perú solamente hay 3. Pero entonces acá tenemos, por ejemplo, mire cómo se confirma lo que dice bueno, en los libros, ¿no? O lo que dice el concepto de los armónicos. Miren cómo se acentúa la quinta armónica, mira, en el caso de la doble de frecuencia. Y también existe séptima, la quinta y la séptima, mira. Pues acá tenemos un caso de alto nivel ¿cómo se llama?, de afectación de la quinta armónica, ¿no? Entonces, no sé si puedo dejar de compartir para mostrarles, a ver, no sé si, solamente para que se tenga claro un ratito, no sé si lo tengo abierto, creo que, un ratito, ¿dónde estás? Un ratito.
creo que es. No, no lo logro ver. ¿Dónde está? Ah, acá justo está escondido. Ya, sí se logra ver, ¿no? Este gráfico de un PDF. Buenas noches, estamos por ahí. Sí, ingeniero, se ve. Ah, ya, correcto. Entonces, miren cómo acá ya se ve de manera más, podríamos decir, más clara. Pues, ¿no? Acá tenemos a ver, disculpe, este es, no, disculpe, estamos mal. Esto va a cerrarlo. Espera, creo que es otro, un ratito. Este creo que es. A ver. Ya, ahora sí. Ahora sí, acá tenemos la quinta y séptima armónica. Acá tenemos la distorsión del voltaje, ¿no? Acá también tenemos que sí, tiene sus picos, ¿no? Pero de una manera está estabilizada. Este es el criterio general, si me equivoco. Pero quería mostrarles simplemente para que tengan una idea, Este, por ejemplo, ya son las tensiones de la quinta y séptima armónica, que son las que están más acentuadas, ¿no? En el tipo de instalación. Acá tenemos distorsión armónica total y armónicos individuales. Los software también te permiten sacar armónicas individuales, pero yo quiero ir para que vean una onda del ratito. Un ratito, vamos a ver, distorsión armónica tercera, quinta y séptima. Aquí, por ejemplo, la distorsión armónica de la corriente de la tercera, quinta y octava. O sea, estamos viendo cómo estos variadores están generando fuertes distorsiones. También acá hay un desequilibrio de las tensiones, también existe eso. Forma de onda. Estas son las tensiones, miren cómo están las tensiones. Y ahora miren cómo están las corrientes. Entonces, ahí se da cuenta cómo es que las cargas están generando afectación de armónicas a la red, ¿no? Entonces, bueno, acá unos anexos que se presentaron, perfil de tensiones. Acá se tuvo que tomar en dos oportunidades valores. En dos oportunidades se tuvo que... También existe corriente neutral. Bueno, de alguna manera, acá está el espectro armónico que les había mostrado, la quinta y la séptima. Quinta, séptima, un ratito, esta es la distorsión de la corriente. Estas son de cada fase, ¿no? También miren las distorsiones de corriente, superan el 80 hasta el 100%. O sea, acá estamos hablando de niveles importantes de impacto que tienen en las redes estas armónicas, ¿no? Acá también, mira, acá es el caso más grave, acá. ¿Eh? Este, ¿por qué está más acentuado que el otro? Porque el otro ha sido medido en el tablero general. En cambio, este ha sido medido en el subtablero, el que abastece específicamente al teatro. Entonces, miren lo que hay, esto no es onda ya, pues. Esto parece la señal de una radio de música, ¿no? Esto ya no, es inaceptable. Y lógicamente que las normas, cuando tú lo evalúas, sale que no pasa, pues, ¿no? O sea, esto de acá tiene que ser solucionado. Entonces, esto es lo que más o menos quería mostrarles. Espero que sea menos un importante aporte. Lógicamente las instalaciones tienen un sinnúmero de casos. Por ejemplo, si hablamos de plantas industriales, me imagino debe haber eh, eh, casuísticas totalmente distintas, ¿no? Pero en general, esta es la forma como uno debe de plasmar los análisis en cada instalación para poder determinar cuál es la solución. En el caso de la solución, por ejemplo, en el caso del neutro, en el caso de las oficinas, eh, por ejemplo, en España, o más que hablar de España, hay una marca Ciputor, si no me equivoco, ellos, por ejemplo, tienen un tomacorriente de armónicos. O sea, así como ustedes, uno puede comprar
un supresor de picos con 3 tomas. También existen tomacorrientes así de varias tomas, pero que están diseñados con filtro interno para la tercera armónica. Entonces, eso si tú lo instalas en una oficina que tiene varias computadoras, sobre todo en lugares pues, que son centros de cómputo, lógicamente va a repercutir enormemente al momento de que esas corrientes neutrales, esas armónicas ya no se reflejan en el tablero general. Eso, por ejemplo, todavía a la fecha todavía no es muy comercial. Yo que sepa, no he visto todavía en alguna instalación que haya ido, ¿no? En el segundo caso, del Neutron, ahí clave, por ejemplo, tanto en el primero como en el segundo caso, son el pozo. Los pozos de tierra son fundamentales para el tema de la calidad y sobre todo para la tensión neutral. Si va a cerrar un pozo para un pozo de servicio, es muy importante porque el pozo de servicio trabaja permanente, por dicen, tiene más chamba que el pozo de protección. Porque el pozo, bueno, pero con la diferencia, porque el pozo de protección está directamente relacionado con tu vida, así que no va a estar jugando pues a la suposición que si trabaja o no trabaja, ¿no? En cambio, en el otro, el pozo de servicio trabaja siempre porque el servicio es permanente, ¿no? En cambio, el otro va a trabajar cuando hay una falla. Y en el tercer caso, por ejemplo, el caso emblemático de ese teatro, no hay otra solución que instalar un filtro activo, ¿no? Lógicamente, los filtros son pasivos y activos. Los activos son mucho más efectivos en solucionar problemas porque también vienen con plus, vienen con, mejoran los balances, inyectan corriente reactiva, o sea, tienen muchos otros beneficios, ¿no? Pero son costosos. Entonces, ahí donde uno tiene que tener ya, debe pasar a la calidad de energía, a una especie de gestión de mantenimiento. Hoy, si tu equipo quizás falla un equipo que no sea crítico, podríamos decir, una vez al año, y no te repercute en tu producción, porque lógicamente eso es lo que tú estás, lo que tú estás queriendo obtener es que no te afecte a tu servicio de producción. Entonces uno tiene que evaluar si vale la pena invertir en un filtro. Entonces, las aplicaciones, lógicamente, nace de cuáles sean los requerimientos de cada usuario, ¿no? Entonces, yo espero que esta exposición, este webinario, les haya servido, lo que les haya aportado, lo que he podido conocer, ¿no? Y espero, bueno, si hubiese alguna inquietud o alguna consulta por parte de los participantes, estaría muy gustoso de atenderlo, ¿no? En la medida posible. A ver, ¿quién está a cargo de la...? Aquí hay unas consultas, a ver, voy a ver, creo que están chateando. Sí, por favor, ¿cómo están, ingeniero? Muy buenas noches. Gracias por su ponencia, excelente. A ver, ingeniero, cualquier consulta que tengan lo pueden realizar al chat, por favor, o levantar su manito virtual. Acá tenemos una consulta, ingeniero. El ingeniero Juan Pablo González dice: muchas buenas noches, ingeniero Carlos. Gracias por la exposición. Una consulta. En el ejemplo que pusiste del teatro, si en el circuito derivado el equipo detectó armónicos, tal como se ha visto en la diapositiva, ¿por qué en el otro equipo de tablero general se ve una onda normal de tensión sin o con pocos armónicos? Ya. Claro, lo que sucede está que el impacto, como les había comentado al comienzo, se genera en el punto final. O sea, el tablero general estaba prácticamente ahí continuo al transfer de potencia. En cambio, el otro tablero, a ver si entiendo la consulta, hay dos registros. Uno es del tablero general que está cerca del transformador
de potencia, porque era un transformador de por lo menos 12 MVA o 1.5. Y el otro tablero era un tablero que estaba en otro muy alejado, quizás una cuadra, pero era el tablero que estaba justo cerca al teatro, que era el tablero propio del teatro, o de los equipos del teatro, que le llaman tablero de escenario, creo que se llama, tablero de escenario. Entonces, lógicamente, producto de estas corrientes armónicas que generaban los rectificadores de los variadores, toda esa corriente armónica genera de que la tensión en el punto de utilización del teatro sea totalmente más distorsionada que la tensión que está en el tablero general. O sea, no lo ve. O sea, se distorsiona como dicen, hacia aguas abajo, en pocas palabras. O sea, mientras más te acerques hacia el punto aguas abajo, vas a encontrar que la tensión se distorsiona. ¿Por qué? Porque ya está el efecto de la caída de tensión distorsionada. Lógicamente que si tú encuentras de que tu onda de tensión, disculpe, solamente puedes encontrar un caso, puede darse, que ya tu onda en el tablero general está distorsionado, y ya ahora sí tendrías que ver aguas arriba, aquí no está, o sea, ya podrías pensar que se trata de un problema de la red, ¿no? Que otro que está, o sea, ya la tensión te viene distorsionada de afuera. Por eso que en estos casos se logra identificar que el problema no es de la red, sino es más del usuario. Ok, ingeniero, gracias. Tenemos otra consulta del ingeniero Alberto Sánchez. Dice, ¿se puede instalar un analizador de redes en media tensión? Sí, bueno, tengo entendido que tengo un colega, un amigo que a veces me presta su... o sea, hay un accesorio. Lógicamente que para medir en media tensión, de alguna forma es imposible. Tenemos que tener un analizador gigantesco que tenga ese aislamiento. Sino lo que se hace es se utilizan los sistemas de transformadores de instrumentos. O sea, de hecho que un sistema de media tensión va a haber por ahí un trafomix, o va a haber una celda en la cual yo tenga valores de baja tensión, tanto en voltaje como en corriente. Entonces lo que se hace, las marcas o los equipos vienen aparte como opcional, porque uno lo puede comprar después, entiendo, por tema de costos, unas pinzas, así como la que les mostré, son pinzas muy más sensibles, lógicamente. ¿Por qué? Porque las pinzas, las grandes, las que son flexibles, son para corrientes de hasta 1000 amperios, incluso hasta 3000. En cambio, las que son para aplicaciones para medir esas corrientes de secundario, de transformadores de voltaje y corriente, son de 5 amperios, no me equivoco. O sea, entonces para ello se tiene que invertir en esos accesorios para poder medir en media tensión. Ok, ingeniero, gracias. Tenemos otra pregunta del ingeniero Henry Díaz Ruiz. ¿Con qué se protegen las sobretensiones transitorias y huecos de tensión? Ahí sí lo vieron en el cuadro, y en verdad no son muy comunes, yo no he tenido gran oportunidad de ver eso, pero se llaman TVSS, Transient Voltage, supresores, ¿no? de voltajes transitorios. Lógicamente que existen a nivel o sea, podemos decir, existen equipos que puedes colocarlo a nivel incluso hasta el mismo transformador se lo puedes colocar en el mismo transformador principal de la urbanización, por decirlo. Entonces tú lo puedes colocar ahí y eso te protege pues aguas abajo. O lo otro, bueno, lo más práctico, que sería muy exquisito, lo más práctico sería que lo coloques en tu propio talero que llaman el F1, que es el talero principal de suministro de una instalación. O lo otro es que lo coloques como más aguas abajo. Ya prácticamente lo que hacemos, compramos un supresor puntual de tipo tomacorriente. Entonces, existen ese tipo de aplicaciones. Lógicamente, mientras más grande es más costoso, ¿no? Solo que eso no se vende comúnmente, sino lo venden las empresas, para empresas, me imagino, con mayor envergadura en este tipo de lo que es electricidad, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias. Y la última consulta es,
¿Qué marcas recomienda de analizador de redes? Ese es un tema bastante subjetivo, en verdad, los equipos de las marcas de élite, no sé cómo decirlo, o las máquinas, o las marcas premium, las americanas, aunque ahora existen equipos de otros países que son muy buenos, ¿no? No todos los equipos, pero lo que suma, por ejemplo, Giochi, Fluke, Amprobe, AMC, hay un montón de marcas que son a uno, podríamos decir, pero a eso se suma un poquito ahorita